Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche vamos a hablar de un tema que involucra a la tecnología y a todos en casa, pero particularmente a los hijos. Estos hijos que generalmente se pasan quién sabe cuántas horas al día ante un dispositivo, que si sumáramos esas horas por semana, por mes y por año, nos sorprenderíamos de cuántas horas se están desperdiciando ante un dispositivo y que evidentemente se alejan de la comunicación con la familia, se alejan de realizar otras actividades que pudiesen ser más productivas. Pero bueno, esta es la realidad, pero no solamente es la pérdida del tiempo, el tiempo que se gasta en esto, sino más bien cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que representa el estar ante pues el dispositivo, el estar navegando, el estar viendo en internet diferentes actividades que muchas veces sí representan un riesgo para nuestra salud, por no decir para nuestra vida. Pero bueno, aquí está aquí tienen ustedes el tema del día de hoy en pantalla. Véanlo. Retos virales del internet. ¿Y quién está con nosotros? Pues está con nosotros una psicóloga que es experta en la salud emocional trabajando con niños, con jóvenes, con adolescentes. Ella tiene la experiencia, ella sabe muy bien los riesgos que implica esto, porque lo ha escuchado de viva voz de los niños, de los hijos, pero también sabe de la preocupación que tienen los papás y por ello se ha ganado todo el derecho, toda la autoridad moral de hablar de este tema. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida psicóloga Mónica Sanabria desde la ciudad de Mérida, allá en el estado de Yucatán. Mónica, Moni, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Abel, muchas gracias nuevamente por la invitación y un placer poder compartir este tipo de temas con todo tu público. Pues se dice, Moni, que ustedes como profesionales de la salud, al escuchar a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes en terapia, saben muy bien cómo se llevan los papás, el ambiente que reina en cada hogar, cuáles son las limitaciones, cuáles son las desventajas. eh, y una de las cosas preocupantes verdaderamente que tenemos es esto, cómo los papás muchas veces, porque los hijos no den lata, porque estén tranquilos, porque estén ahí como calladitos, no les importa que estén ahí ante sus dispositivos sin saber qué están haciendo y qué tanto daño le está haciendo esta información que tienen en el internet, Moni. Así es, Abel, y precisamente hoy vamos a hablar acerca de estos retos virales y se les llama un reto porque es cuando a uno le llega esta información y entonces reta, pone a prueba a otra de las, pueden ser personas, amigos, familiares, en sus compañeros de escuela, que hacer algo, ¿no? Estos diferentes retos se llaman virales porque están puestos en las redes sociales. Puede ser en diferentes redes sociales donde suben este tipo de retos, ganando o obteniendo cierta popularidad en likes. Eso es lo que hoy en día hace que los jóvenes busquen este tipo de retos. Es una popularidad, pero también esta parte de aprobación social por llegar a estos extremos. Adelante, vamos con el primero. Uno de los primeros es el reto de la muerte. Uh ¿Y -huh. este reto en qué consiste? Es uno de sus compañeros sujeta por el cuello a otro de ellos hasta lograr, precisamente justo en la parte de la yugular, hasta lograr la obstrucción total del oxígeno y desvanecerse. Esto es pocos segundos, pero también ya se ha comprobado que muchos han muerto por este riesgoso, porque bueno, obviamente los jóvenes pues no están en esta capacidad racional de muchas veces medir los peligros
y entonces han llegado pues a la asfixia total o incluso a hospitales por este tipo de situaciones. Y es precisamente lo que vemos ahí, el juego de la muerte, y por eso está de hecho una imagen que es una cuerda, porque ese es el objetivo, quitar el oxígeno temporalmente. Y es una sensación de adrenalina y de una muerte que le llaman ellos por segundos. Después, Abel, si me permites, vamos a ver el siguiente reto, que Sí. es el reto de las 48 horas. Ujú. ¿Cómo funciona este reto? Podemos ver la siguiente imagen y dice, invita a tus hijos a ocultarse. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de retos, Abel? Y también es otro tipo de riesgos a los que se exponen. Este consiste en que los hijos desaparezcan de casa entre 24, 48 o 72 horas. El reto no solamente es desaparecer, se podría visualizar aparentemente como un secuestro, una aparentemente huida de los padres, nadie sabe qué fue lo que pasó y cuál es el objetivo. Tiene diferentes objetivos. Uno es, como comentaba, la popularidad en cuanto a las redes sociales. Los puntos se van a ganar en diferentes facetas. Uno se gana cuando los padres lo denuncian a las autoridades. Ese es como un porcentaje de puntos que se gana. Otro Bien. porcentaje de puntos se gana en base a cuántas personas lo publican en las redes sociales. Desapareció tal persona, ayúdanos a encontrarlas, cosas así. Y hay otro porcentaje de puntaje que se gana cuando esta persona, bueno, cuando se ofrece una recompensa por este joven. Y después de esa temporada, ya que ganaron cierta cantidad de puntos, entonces regresan a casa. Es como un aparente secuestro, no hay una situación de que alguien pida dinero ni muchas cosas, simplemente es una desaparición silenciosa. Y ese es otro reto que ha llevado a muchos jóvenes, algunos jóvenes que he tenido con esta situación comentan, es que yo lo que buscaba era desquitarme de mis papás, vengarme porque ellos me han hecho daño, o porque no han visto por mí, o porque no se interesan, o porque me dejan solo. Entonces, sí me ha tocado estar con jóvenes en esta índole y esa es como una de las razones aparentes que ellos tienen. Y otros de los jóvenes también me han comentado que es una situación solamente de tener como esta sensación de la adrenalina de estar Ujú. desaparecidos, ¿no? Y Ujú. ver si realmente los quieren, si los valoran, cosas por el Ujú. estilo, Ujú. ¿verdad, Abel? Ujú. Ujú. Y después, Abel, vamos a hablar de otro reto que se llama el momo. Sí. Podemos ver la siguiente imagen. Ujú. Sí, Y la en estamos viendo acá. Perfecto, Abel. Entonces, en esta imagen, ¿en qué consiste este reto? Este es un ser, vamos a decirlo así, que aparece en cualquiera de las redes sociales y busca tener algún contacto contigo. De inicio se dio a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, en donde instaba a esta parte de atemorizar a niños y jóvenes. ¿Cómo los atemorizaba? Diciendo, si tú no haces lo que yo digo, voy a aparecer en la noche en tu casa, voy a ir a matar a tu familia, o yo tengo tu información. Es una cierta tipo de extorsión, pero también a la misma vez es como, bueno, pero si tú haces, puede ser lastimar a alguien más. Claro, todo tiene que ser grabado, ¿no? Grabado en video y subido a las redes sociales. Por ejemplo, si tú vas y lastimas a tal persona, entonces como que ya no voy a actuar contra ti, ¿no? O si tú te lesionas y me enseñas cómo vas cortándote tal cosa, puede ser laceraciones, puede ser cualquier tipo de autolesión, como que te la perdono, ¿no? O también ha llegado a ciertos extremos de hacer que personas se suiciden del temor de que este personaje realmente se aparezca en sus vidas. Entonces, eso también ha generado como mucha situación de temor, principalmente el temor es el que ha sido que los lleve como a estos extremos a los jóvenes. Recuerdo un caso de una jovencita que tenía con esta situación que me decía, es que ya no puedo más, o sea, me está matando la ansiedad porque esta persona dice que sabe todo de mí y que va a matar a mi familia. O sea, no dicen datos exactos porque al final pues no es una cuestión como de extorsión real, pero sí genera esta sensación de pánico y si ya no quiero salir, ya no quiero saber nada de mis redes sociales porque es que me está persiguiendo, me está diciendo que haga esto. Entonces ya llega a los extremos en lo que este tipo de retos, lo que empieza con adrenalina, con extremos, con toda esta parte de aventura,
termina generando realmente un caos psicológico, ¿no? Ujú, En ese ujú. aspecto. Y podemos ver esta otra imagen del otro reto del que voy a hablar, que traducido al español es el ahorcado. Ujú, Este es un cómic, podemos ver realmente es una muñequita, un cómic literalmente. Esta muñequita, el reto que hay en esta situación es que aparentemente está feliz, o sea, lo que desea es morir. ¿Y por qué pasa este reto? Porque se han dado cuenta que realmente hoy muchos jóvenes, por diferentes situaciones que han estado viviendo, algo que realmente desean es morir, ¿no? Por diferentes situaciones, problemas. Entonces es algo como que, ay, es que si yo no estuviera aquí, si yo me muriera. Y obviamente esta gente que trabaja con este tipo de retos sabe precisamente el lado débil de los jóvenes o de los niños. Y entonces, en 9 pasos, este pequeño cómic en teoría como divertido o feliz, hace que paso a paso te diga qué es lo que tienes que hacer para suicidarte. De una manera, vamos a decirlo así, aparentemente segura y sin fallas. Y si podemos ver el final de la imagen esta, vemos a esta niña que se termina colgando y ujú, termina como feliz, ¿no? O sea, no es como un final trágico de los que ujú, estamos acostumbrados a ver en los suicidios, ¿no? Y el ujú. objetivo es, en este reto, no es literalmente el suicidio, en muchos casos, obviamente que se llega al suicidio porque no hay un control, pero el objetivo solamente es ver cuánto tiempo aguantas en esta posición, ¿no? Entonces, obviamente todo esto es grabado en videos. No he tenido alguna experiencia directamente con algún joven con esta situación, pero sí he tenido experiencias de jóvenes que han tratado de quitarse la vida de este método y a veces han fallado, ¿no? ¿Dónde está el origen de todas de estas personas, de estos jóvenes que caen en estos retos, que son víctimas de estos retos? ¿Sería como familias desajustadas, a lo mejor papás que no han sabido darles el cariño suficiente, el apoyo moral, emocional a los hijos, las influencias de los mismos chicos? ¿Por dónde estaría esta situación, Mónica? Bueno, pues realmente está prácticamente en todo lo que dijiste, Abel, tienes toda la razón, porque de inicio viene de familias desestructuradas, pero Ujú, también está visto que no siempre viene de este tipo de familias que están desestructuradas, porque en muchas ocasiones son familias, vamos a decir, con diferentes posiciones económicas. Es decir, este tipo de retos no abarca a niños o jóvenes de cierta categoría social ni de cierta ujú, raza, ni, o sea, realmente es a nivel mundial, una. ujú, Dos, ujú, abarca cualquier tipo normalmente está enfocada en niños y adolescentes, porque son aquellos niños que todavía no tienen como ujú, capacidad completa de usar el raciocinio total, de ujú, medir cierta cantidad de peligros y buscan como exponerse. Entonces, uno de ellos también es como aquellos jóvenes o niños, voy a hablar de niños porque también se han encontrado casos en niños, en donde precisamente están en situaciones como de bullying, ok, que se sienten bulleados, que se sienten mal, en los dos extremos, tanto el que es bulleado, porque se ujú, siente débil, se siente que todo el mundo abusa de él y entonces ujú, quiere como ser un poco popular y bien, busca este tipo de retos, pero también es el que es bulleador, ujú, porque busca mayor popularidad al subir este tipo de retos o este eh, tipo de situaciones a las redes, ¿no? También podemos ver en la siguiente imagen que es una chica que está en su cama con su ujú, teléfono ujú, y también podemos ver a veces estos jóvenes solitarios, sí, jóvenes que a veces están, como tú lo comentabas en un momento, Abel, que están sus papás pero no están, ujú, ¿no? Porque muchas veces podemos ver padres que de verdad están físicamente con sus hijos, sí, pero no están emocionalmente con ellos, ¿no? Vemos ujú, hijos solitarios en donde ambos padres o las personas de autoridad que se encargan de ellos, eh, donde no están en casa, ¿no? Donde tienen que ir mm, a trabajar, tienen que ir a hacer otras cosas y emocionalmente no están completos. Pero ujú, también, como vemos en la siguiente imagen, vemos a un chico que está como en las alturas y trae un teléfono en su mano. ujú, ¿Qué vemos ahí? También muchos jóvenes buscan solo la popularidad. bien, Puede no haber ninguno de estos patrones anteriores, pero buscan bien, ser populares,
Y entonces lo que ellos buscan es que todo el mundo los reconozca por esa aventura, adrenalina, extremo a los que llegan y todos estos retos, que obviamente hay muchísimos más retos, pero lo que buscan es eso, Abel, ¿no? Es como llegar a llevar a estos jóvenes a extremos en donde incluso llegan a perder la vida. Pues la psicóloga Mónica Sanabria nos está hablando de este tema tan interesante que se llama los retos virales del Internet y no es más que estas cuestiones que retan a los jóvenes a realizar actividades que verdaderamente ponen en peligro no solo su salud, sino su vida. Y lo más triste es de que, bueno, pues hay jóvenes que sí caen en esto. Ella nos está dando ejemplos muy concretos de cómo son estos retos. Y bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos para que ella nos siga hablando de esta situación, pero sobre todo, ¿cuáles serían las recomendaciones que ella tiene como experta en la salud emocional, trabajando con jóvenes, con niños, con adolescentes, que nos diga qué podemos hacer como padres, cómo podemos contribuir para proteger a nuestros hijos, para poder estar al tanto ahí de cómo están usando estos recursos tecnológicos? Hacemos una pausa y regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem, en este Carpe Diem de lunes, en el que la psicóloga Mónica Sanabria nos está hablando de este tema, retos virales del Internet, que no es otra cosa más que estos riesgos que implica cuando se le reta a los jóvenes a participar en actividades profundamente riesgosas que ponen en peligro su vida y su salud, y ella nos está dando ejemplos muy claros de cómo se les involucra a estos jóvenes. Y bueno, Mónica, qué interesante cuando tú dices que muchas veces los jóvenes hacen esto eh, por llamar la atención, por ver qué tanto se preocupan los papás por ellos. Fíjate que me ha tocado ver escuchar un par de personas que hay gente que les gustaría presenciar su funeral, es decir, morirse, pero no morirse, es decir, como fingir su muerte, como para saber quién está ahí con ellos, quién los acompaña, quién llora, cómo son, quién va al cementerio, bla, bla, bla. Es increíble y como que encuentro ahí una conexión entre la juventud de querer llamar la atención, de decir, véanme, o qué tanto me quieren, con esta situación de las personas adultas que también desean algo así, Mónica. Que es cierto, Abel, recuerda, el objetivo de estos retos virales es eso, es llamar la atención, ser Ujú, popular, ujú, solamente que arriesgando ujú, demasiado la vida, ¿no? Y entonces podemos ver esta imagen en donde está un papá y un hijo, o dos ujú, figuras, padre e hijo, con un candado. ujú, ¿Qué es lo que se hace la invitación a los padres de familia, no? Uno de ellos es que es cierto que, por ejemplo, en el caso de los niños resulta un poco más fácil tener un control parental sobre ciertas aplicaciones o ciertas descargas.
pero también hay un control que se puede tener sobre adolescentes y jóvenes que muchas veces le cuesta mucho trabajo a los padres ponerlos en práctica. Es para ellos un reto tener que decirle, oye, dame tu teléfono, ya a cierta hora no lo ocupes. Pareciera algo que yo alcanzo a percibir en los padres, como que les tienen miedo a los hijos. Y Ujú, entonces eso les ujú. impide poner límites, les impide poner barreras, les impide poner horarios establecidos para los dispositivos. Y entonces esto genera un acceso libre, indeterminado y todo el tiempo hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, algo importante que los padres deben de tener es que si su objetivo principal es ver por sus hijos, deben de tener esta capacidad de poner límites. Si no pueden hacerlo, entonces que busquen la ayuda de un especialista que pueda ayudarlos a forjar límites, porque al final este tipo de situaciones pone en riesgo la vida de los jóvenes. Y si los Eh, padres tienen otra situación de problema, a ver, que no son tecnológicos muchos de ellos, por lo tanto no saben de este tipo de situaciones, no se meten en la parte de la tecnología. A veces algunos padres me dicen, pues es que eso es de los chavos, eso es de los jóvenes. Pero si ellos no se empapan de situaciones tecnológicas y actuales y modernas, los hijos se los bailan ujú, totalmente, ¿no? Entonces, ok. sí es importante que los padres estén en la medida posible actualizados. Y en la siguiente imagen podemos ver precisamente dos jovencitos que están viendo su teléfono, pero la mamá quizás está escuchando o algo le está llamando la atención de lo que están viendo estos jovencitos. Entonces, esto es importante. Los padres deben de estar alertas con respecto a lo que sus hijos tienen y descargan en las aplicaciones, ¿no? Entonces, esto no significa invadir la privacidad de los jóvenes o incluso de los niños. Bueno, de los niños sí, pero de los jóvenes no, pero también implica una situación de tener un control respecto al tiempo y poder de vez en cuando a estar analizando continuamente qué es lo que los hijos ven, qué es lo que los hijos platican, qué es lo que los hijos buscan en las redes sociales, qué es lo que publican incluso, porque mucho de esto también va a hablar de la personalidad de los hijos, ¿no? Y por Sí, último, Abel, hay unas ciertas recomendaciones que si tú me qué bien. permites, me gustaría Por leerlas. supuesto, lo más importante, yo creo. Ujú. Dice, en esta siguiente imagen, incluso la pueden ver en pantalla, dice, ayuda a los chicos a configurar las opciones de privacidad y habilita filtros parentales en los dispositivos que se usen. Eso es algo muy importante. También dice, conoce la presencia digital de tu hijo, in- interiorízate sobre los sitios que visita, en qué redes sociales tiene cuentas y si tiene la edad mínima para abrir un perfil. Qué importante es Mónica. ¿Sí? Qué Así es, importante, Abel. ¿no? Ujú, ujú, Y luego dice, dialoga sobre la importancia de no reenviar información que pueda perjudicar a otros. Puede ujú, ser sobre algunos sitios personales, lugares donde están o lugares que visitan, que ujú. pueda poner en riesgo algo, ¿verdad? Sí, Después sí. dice que no ingresen en páginas o enlaces sospechosos y que se descarguen aplicaciones solo desde sitios oficiales. Estar alerta si ocurren algunos cambios de su comportamiento y si se detecta alguna relación digital que les llame la atención, este, guardar las pruebas, capturar las pantallas e incluso poder hacer alguna denuncia, ¿no? Ujú. Entonces, son tips que se les puede dar a los padres con el objetivo de poder ayudar a sus hijos, familiarizarse con la tecnología, ver qué es lo que están haciendo tanto tiempo sus hijos, porque tú dijiste algo muy cierto, Abel. Prácticamente si sumáramos todas estas cantidades de tiempo es lo suficiente para esto. Y también algo que es bueno que puedan estar viendo cambios en sus hijos, cambios de actitud, cambios de comportamiento, cambios de sueño, cambios en su alimentación, mayor estrés, mayor ansiedad, aislamiento. Si vemos algunas autolesiones en su cuerpo, también eso es importante analizar en nuestros propios hijos si tienen algunas cortadas, porque muchos de estos retos virales tienen que ver con alguna lesión. Entonces va a ser algo visible. Entonces, estar constantemente, si no obviamente invadiendo la privacidad de los hijos, pero sí estar como al pendiente de estas áreas que pueden autolesionarse, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes, digamos, las carencias que tú puedes detectar en las terapias que tú tienes con los jóvenes, con los niños, respecto a la familia, respecto al núcleo familiar? ¿Qué hace falta, Mónica, para que los hijos puedan
crecer en un ambiente pues no tan solamente de amor, sino de respaldo emocional, de sentirse queridos y de no tener que recurrir a este tipo de riesgos, a este tipo de retos, como para llenar ese hueco existencial que tienen, Mónica? Son varias cosas, pero algunas de ellas podrían ser como, es importante que estos retos virales se les expliquen a los hijos. Vi, escuché, me di cuenta que hay este reto viral y se los enseñan. Ahora, el objetivo de enseñárselo, muchos padres dicen, es que si se lo enseño lo va a hacer. No necesariamente, es importante prevenirlos y se les pueden hacer cierto tipo de preguntas a los jóvenes. Por ejemplo, le mostramos el reto y le decimos, ¿qué harías tú? Si algún amigo tuyo pasara por una situación como esta, ¿qué le dirías? ¿Qué crees que pasaría en extremo con este reto? ¿Te gustaría que algún familiar tuyo estuviera en una situación así? ¿Cómo tú te sentirías con esta situación? Entonces, hacerlos meditar en preguntas sobre los retos, no solamente es echarles el choro sobre el reto, sino ayudarlos a meditar y a que ellos puedan determinar cierto tipo de decisiones, ¿no? Y otra de las cosas es que a veces los padres no tienen mucho tiempo para sus hijos, porque esa es la realidad, ¿no? Están ocupados en sus trabajos, pero el tiempo que puedan estar con ellos, que sea de calidad. Hablar con ellos, dialogar con ellos, realmente escucharlos, muchas veces sin juzgarlos, sin criticarlos, sin, ay, otra vez, ay, eso ni es importante, minimizando muchas veces las emociones que tienen los hijos, porque también eso los lleva a buscar otro tipo de amistades que los llevan a este tipo de retos, ¿no? Y pues con tal de pertenecer, con tal de que los amigos lo acepten, porque pues nadie lo quiere, pues entonces aceptan esta parte, ¿no? Entonces, dialogar con ellos, hablar con ellos, comunicarse, dedicar tiempo de calidad. Si tienen 2, 3, 4 hijos, pues a cada uno dedicarle tiempo diferente porque cada uno tiene necesidades diferentes y todos están expuestos a algo distinto. No pensar, ay, como mi hijo no hace esto, ay, pues yo creo que los demás tampoco, ¿no? En ese aspecto sería como la recomendación, a ver. Fíjate que lo que tú nos planteas, Mónica, a través de esta información y de estas reflexiones, lo podríamos ver como que esto no sucede en nuestro entorno, esto está muy lejos, esto no me va a pasar a mí. Pero yo te quiero decir que aquí en Cadena Sur, como publicamos con frecuencia todas las fichas técnicas de las personas desaparecidas que emite la Fiscalía, nos damos cuenta que varias de esas fichas de las personas desaparecidas, cuando por fin ya aparecen los chicos, pues resulta que se fueron ellos solos por propia voluntad y se fueron a casa de alguien, regresaron sanos y salvos. Y entonces esto es más o menos de lo que tú nos estás hablando sobre los retos, uno, y dos, sobre el ganar puntos cuando se hace la denuncia. Por eso las autoridades cuando se va a levantar la denuncia, dicen que deben de transcurrir determinado número de horas antes de aceptar la denuncia, porque puede ser que se fue con el novio, se fue a la playa con alguien más y cosas así. Entonces, esto no es más que un reflejo, no en su conjunto, evidentemente, pero es más que un reflejo, pues de que en la familia necesitamos trabajar, los papás necesitamos ahí ponerlos las pilas en la educación, en ser guías, en fomentar la comunicación con los hijos, como tú bien lo dices, Mónica. Y es que precisamente, Abel, tomé este tema porque, bueno, es un tema fuerte, pero también son temas que yo he tenido en consultorio, ¿no? Y por eso también me atrevo como a hablar de este tipo de situaciones porque son casos reales que yo también me ha tocado ver y eso me permite también hablar con una mayor facilidad porque tengo las experiencias tanto de padres como de jóvenes con este tipo de situaciones y entonces es darnos cuenta que muchas veces, a veces queremos creer que está muy lejos de esto, ¿no? Pero a veces en la misma casa están este tipo de situaciones, pero a veces los padres no se toman el tiempo de ver a sus hijos sobre esto que está pasando, ¿no? Sí. Mónica, mis compañeros, todos los que conformamos el equipo de Cadena Sur Multimedios, Bruno Jiménez allá en los controles del máster, mi compañera Paula Loza, mi compañera Janet Basurto, nuestro director de contenidos Oscar Davis,
tu servidor y todos bajo la coordinación general de Evaristo Torres Ocampo, queremos darte las gracias por proporcionarnos este tipo de información que tanta falta hace en los tiempos actuales en las familias. ¿Cuál sería el mensaje final para todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente de Carpe Diem en esta noche de lunes, Mónica? Uno de los puntos importantes es estar en la tecnología, actualizarnos con la tecnología, analizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que son los que están expuestos a este tipo de retos, y sobre todo ayudar a que haya una mejor comunicación en la familia para que de esto evitemos situaciones difíciles y sobre todo a los jóvenes. Es cierto que muchas veces ustedes quisieran pertenecer a un grupo, a sus amigos, a querer ser aceptados. Sin embargo, ser aceptados bajo estas condiciones es algo demasiado riesgoso e incluso pueden llegar a perder su propia vida. Si necesitan ayuda, busquen un especialista. Gracias, Mónica. Mil gracias y saludos hasta Mérida. Gracias, Abel, por la invitación. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.